Para saber si dos triángulos o dos figuras son congruentes es necesario revisar 6 igualdades principales. 3 están relacionadas con la longitud de los lados, o sea que las medidas midan lo mismo, y las otras 3 están con la longitud de los ángulos correspondientes. Podemos ver aquí, si me estoy basando en el punto A, que es este punto, y el punto D, que es este punto, la medida que hay de A a B debe ser la misma que hay de D a F. Si esto es igual, son congruentes. Igual, si me estoy basando en el punto B, busco su lado congruente, es el punto F. Y la medida que hay de B a C debe ser la misma que hay de B a E, de F a E. Igual, si me estoy basando en el punto C, su lado o su vértice congruente sería el vértice E. El vértice E, entonces la medida de C a A es la misma que de E a F. Entonces, de E a D, perdón. Entonces, si tú te fijas, las medidas tienen que ser similares o iguales. Y si estamos hablando de ángulos, el ángulo A, ¿esto qué significa? Aquí significa que es ángulo ABC, o sea, el ángulo que hay aquí, el ángulo A, debe ser el mismo que el ángulo D. Igual, el ángulo B debe ser el mismo que el ángulo F, y el ángulo C debe ser el mismo que el ángulo E. Si corresponden estas medidas, mis ángulos son congruentes. Quiere decir que la congruencia es cuando las medidas de sus lados o las medidas de sus ángulos son lo mismo. Para utilizar el criterio de congruencia de un triángulo, lado, 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 LLL, corresponde a que si los lados que están correspondientes entre cada uno, ejemplo, lado AB debe de ser su lado correspondiente el lado DF. Quiere decir que estén en la misma posición si los pusiéramos poder encima uno del otro. Entonces, cuando todos los lados correspondientes son iguales, las medidas de los ángulos correspondientes también van a ser igual. Es lo que significa el criterio lado, lado, lado. Cuando los lados correspondientes son iguales, las medidas de los ángulos correspondientes por lo mismo van a ser iguales. Si quiero hacer los criterios por medio de criterios de congruencia, por medio de el criterio lado, ángulo, lado, quiere decir que el lado que corresponde, si me baso en el punto o en el vértice A, su correspondiente del otro sería el vértice D, y el vértice F, su correspondiente sería el vértice C. Entonces, si puedo notar esta parte, si el sección AB es igual a ED o FE y CA es igual a DE, y el ángulo que comprende estos dos lados son iguales, por lo correspondiente estos dos triángulos serían congruentes. Si aplicamos el criterio ángulo, lado, ángulo o ALA, dice que si hago los correspondientes vértices, en este caso el vértice A sería su correspondiente el vértice D, el vértice B sería su correspondiente el vértice F, el vértice C sería su correspondiente el vértice E. Si anoto esos correspondientes y cumple que el lado AB es igual al lado DF y el ángulo que corresponde al ángulo A, que está hasta aquí, es igual al ángulo D, pero también el ángulo C
el ángulo B, este de aquí, es igual al ángulo F. Si esto es igual, estos dos ángulos son iguales con estos dos, y esta medida es la misma, puedo decir que estos dos triángulos son congruentes.